Preciosa, preciosa melodía, María José y Jonathan. Gracias. A continuación, los invito a abrir las Biblias en el Salmo 81, versículo 11 al 16. Abre tu boca y yo la llenaré, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habría sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Amén. ¿Ya? ¿Nos vamos? Gracias a mis acompañantes. Bueno, definitivamente la melodía a través del violín es inspiradora, ¿cierto?
nos permite estar tranquilos y creo que la mejor compañía para un violín es un piano. Entonces, buena elección. Muchas gracias por haber venido y acompañarnos con ese hermoso himno. Quisiera también saludar a Aníbal y con la cámara, a las personas que están viendo. A veces me da un poquito más de nervios porque ahora sé que alguien me está viendo además de los que están acá, entonces ya no los conozco, pero bueno, igual. Bueno, ¿cuántos tuvieron la oportunidad de venir a la semana de oración? Bueno, algunos. Yo la verdad no tuve la oportunidad de venir, ni siquiera el sábado pasado estuvimos en otro lugar, pero entre semana, ustedes saben, nos queda un poco complejo y anoche estaba terminando de organizar lo que iba a ser el tema para hoy. Pero agradecemos a Chelito, hermano flamenco, por esta iniciativa y por haber invitado jóvenes para tener esta campaña. Es la primera vez que me toca cerrar una campaña evangelística y además que no vine, entonces, muy bueno, ¿eh? Pero bueno, cuando la hermana Chelito yo estaba trabajando y cuando yo estoy trabajando hay cosas que yo estoy concentrado, es hablar de trabajo o trabajando. La hermana Chelito me llamó a contarme cosas y hablar de la campaña y lo demás. Y todavía faltaba una persona para predicar, para el sábado. Y ella me dijo, Ricky, ¿y por qué no predicas tú? Y yo al momento le dije, no señora, yo no voy a predicar, busque otro. Pero siguió hablando y siguió hablando. Pero yo siempre digo no, pero siempre termino accediendo. Y pues nunca he aprendido, con la ayuda de Dios, nunca decirle no al Señor, especialmente cuando tiene que ser con algo de predicación o de impartir un tema, aunque no sea una persona digna para hacerlo, pero sé que con el poder del Señor me hago digno ante Él y ante ustedes. Y porque también sé que muchas veces a través de la predicación yo también puedo sentir lo que el Señor quiere decirme a mí. Así que como siempre lo he dicho aquí al frente, para mí siempre va a ser un reto escoger un tema y hablar sobre algo. Tal vez porque muchas veces me he sentado allá y he escuchado que un predicador dice, bueno, hoy voy a hablar del hijo pródigo. Y digo, ¿otra vez el hijo pródigo? Muchas veces me ha pasado y con muchas otras historias, pero siempre he aprendido cosas distintas de cada historia. Siempre hay los predicadores y Dios siempre tiene una forma diferente de enfocar los temas y siempre voy a salir con algo nuevo. Espero que hoy todos nosotros podamos salir con algo que digamos el Señor nos habló esta mañana. Y siempre va a ser un reto escoger un tema porque siempre surgen preguntas que uno debe responderse. ¿Qué quiere decirnos Dios a través de este tema? ¿Qué necesita oír la iglesia? Y también ¿qué necesita oír cada uno de nosotros? ¿Qué necesito cambiar yo? ¿Y qué pide el Señor hoy de su pueblo? No solamente lo que necesitamos escuchar, sino que también necesitamos hacer para Dios. Es importante. Y siempre nosotros tratamos de buscar en la Biblia un personaje que pueda reflejar lo que queremos decir o lo que el Señor quiere decir, ¿cierto? Siempre buscamos en la Biblia un personaje que pueda hacernos identificar, porque de pronto es una buena forma de aprender de lo que otros hicieron y más si está en la Biblia. Porque sabemos que en la Biblia hay muchos personajes que pasaron por momentos difíciles y el Señor los ayudó en el camino, en el proceso. O sabemos que hay muchos personajes en la Biblia que también tuvieron la oportunidad de ser luz en un momento difícil en medio del pueblo de Israel o del pueblo de Dios. También hay personajes de los cuales tenemos que aprender a no hacer lo que esos personajes hacían. Y de tal forma que nosotros buscamos siempre un personaje o algo que nos ayude a ilustrar mejor lo que queremos decir. Y en oración, como siempre debe ser puesto un tema para cuando habla o cuando es algo sobre el Señor, le pedí al Señor que me mostrara un personaje o una historia o un momento de la Biblia para que yo poder dar este tema en esta mañana. Y para introducir esta historia, quiero arrancar desde el personaje Abraham.
Ayer que estuve leyendo en el libro de Patriarcas y Profetas, este libro siempre me ha parecido interesante, pero nunca lo he leído completamente. Siempre lo uso como referencia para un tema que sea de un profeta o de un patriarca o de un momento del pueblo de Israel. Y allí, en el capítulo 11, descubrí algo, o de pronto me di cuenta de algo que no me había fijado antes. Y es que cuando Dios buscó a Abraham, en ese momento el pueblo de Dios estaba pasando por un momento difícil, que era justamente después de la caída de la Torre de Babel. Había un momento de confusión, de idolatría, había un momento de lejanía del Señor, ¿sí? Y siempre el Señor busca una luz en medio de un pueblo que tal vez está perdido para demostrar que Dios aún está al lado nuestro. Entonces Dios le pidió a Abraham, nosotros ya sabemos la historia, que saliera del lugar donde estaba. Y para las personas que son solteras es fácil, empaco y me voy. Así fue cuando yo me vine para Australia. No quería venir al principio, pero cuando ya la idea se me hizo real, lo único que fue hacer, empacar mis chiritos, como decimos en Colombia, mi ropa, coger un avión y llegar. Y aquí uno mira cómo hacía, ¿cierto? Pero la historia de Abraham era distinta. Abraham tenía familia, tenía ganado, tenía criados, y todo eso lo cogió él para movilizarse. Es un tema muy difícil ahí. Ya empezó un reto para Abraham, tener que movilizar con todo eso, y antes no era como un avión de carga, montemos las vacas y todo y nos vamos. No, eso era caminando y no sabía para dónde ir. Eso era otro reto más grande. Entonces ahí es donde vemos que Abraham fue un hombre de fe, porque en obediencia decidió ir donde quisiera Dios llevarlo. ¿Quién de los que estamos acá podría tomar una decisión así? Hoy en día, los que estamos acá, todos, la mayoría, tenemos familia, ¿sí? La mayoría estamos con un trabajo estable, estamos en un país tranquilo. Si el Señor les dice, empaque y nos vamos, y usted pregunta, ¿para dónde? No pregunte. Es difícil, ¿cierto? La forma de vivir de Abraham permitió que Dios pusiera sus ojos en él para empezar a derramar promesas y bendiciones de Abraham en adelante. ¿Cuántos de los que estamos acá creemos que somos hijos de Abraham? Somos del linaje escogido, ¿cierto? Somos un pueblo que realmente tiene derecho a reclamar las promesas del Señor en cuanto a bendición. Quiero llevarlos a Génesis 12, 2 al 3. Génesis 12, 2 y 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí hay muchas familias: Castillo, Braga, Cárdenas, Caqui, Vara, Chalpi, en fin, Galeano, ya tú eres Cárdenas, mi amor, lo siento. Hay muchas, allá hermano Flamenco, en fin, todas las familias que estamos acá somos bendecidas porque el Señor nos ha dado esa promesa de que en Abraham todos vamos a ser bendecidos. Vamos a Génesis 13, capítulo siguiente, versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahora versículo 14 al 17 del mismo capítulo. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno
puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Este versículo particularmente ya me da mi primera enseñanza a nivel individual, y no sé a cuántos de ustedes, pero yo creo que a la mayoría. ¿Alguno de aquí nació en Australia? Bueno, 2. Entonces, acepto ellos 2, pero en algún momento en que tengan que ir a otra tierra, quiero que sepan que el Señor, a donde quiera que vayan, Dios les dará esa tierra a ustedes. Porque Dios es dueño de todo lo que está aquí alrededor. Y si Dios te trajo aquí a Australia, o si Dios te lleva a otro lugar, quiero que sepas que la bendición de Dios está contigo, que todo es tuyo. O sea que ya no me preocupo ya más por mi ciudadanía, porque yo sé que Dios me la va a dar en algún momento. Y si no, pues la del cielo, ¿sí o no? Pero alguna me quedo. Bueno, de Abraham salió el pueblo de Israel, ¿cierto? Se creó un pueblo el cual tenía la bendición de Dios. Sin embargo, nosotros conocemos la triste historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo que yo creo que ha probado la paciencia de Dios como nunca. Y nosotros somos el pueblo espiritual, el Israel espiritual. Pero el pueblo de Israel en esa época probó a Dios hasta lo sumo. Dios hacía un favor para ellos, algo hermoso para ellos, y ellos celebraban, pero al otro día ya se olvidaban de Dios. Era inmediato, o sea, eso era una tras otra, caída tras levantada. Siempre el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios, siempre. Hubo momentos en que el pueblo disfrutaba de las cosas buenas que Dios le daba y después rechazaba a Dios. Y Dios en su bondad otra vez volvía a rescatarlos o enviaba a alguien para que un profeta, un rey, alguien que los hiciera recapacitar y volver. Pero nunca el pueblo de Dios, digamos, estuvo siempre arriba, sino hubo momentos en que siempre iba para abajo. Deuteronomio 7, 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Aquí Dios les dice a ellos, eres un pueblo santo, un pueblo escogido para mí. Cuando Dios te dice a ti que tú eres escogido para Dios, eso significa algo grande. No es cualquiera, no soy yo el que le estoy diciendo a usted, usted es escogido para mí. No, es Dios el que está diciendo, tú eres escogido para mí, tú eres especial. Y no porque seas rico o seas importante, porque tú eres el más insignificante. Pero Dios, con Dios eres el más importante. Solo con Dios. Si tú estás solo, olvídate de ser importante. Los castigos afligidos a los israelitas lograron por un tiempo refrenar su murmuración y su insubordinación, pero aún moraba el espíritu de rebelión en el corazón y produjo al fin los más amargos frutos. Dice la hermana Elena G. de White. Es increíble que en el libro de Patriarcas y Profetas hay, no sé, no conté casi, pero hay casi más o menos 20 capítulos que hablan sobre el momento en que el pueblo de Israel empezó su peregrinación hasta los momentos en cuanto llegó a los momentos de los jueces de Sansón y eso, pero todos esos capítulos hablan la rebelión de Israel, la rebelión de Coré, Balaam, todos momentos difíciles que pasó el pueblo de Israel. Y todos esos momentos difíciles lograron crear una división en el pueblo de Israel. Y como saben ustedes, se creó el reino del sur y el reino del norte. Y investigaba yo y me encontré que habían 3 razones
por las cuales el reino de Dios se dividió en dos pueblos. El pueblo de Dios se dividió en dos reinos. Primero, la idolatría de Salomón. Yo no sé si Salomón irá a estar en el reino de los cielos. La verdad no lo sé. No sé qué pasó en él en los últimos días, no tengo ni idea. Pero lo que sí sé es cómo pudo llegar a un hombre ser sabio, ser un hombre que lo tenía todo, llegar a cambiar su vida tan increíblemente. Dios le había advertido a Salomón 2 veces sobre el adorar dioses ajenos, pero Salomón nunca obedeció. Si Salomón fue el hombre más sabio reconocido sobre esta tierra y cayó en el pecado, ¿ustedes creen que nosotros en cualquier momento podríamos caer? Estamos siempre expuestos. El enemigo siempre está ahí buscando cómo alejarnos de su camino. El enemigo está siempre dispuesto a arrebatarnos de las manos del Señor. Tenemos que estar muy fuertes y depender mucho del Señor. Ahora, la segunda razón por la cual el reino de Dios se dividió, el pueblo de Dios se dividió. La actitud de Roboam, el pueblo estuvo impaciente por causa de los impuestos de Salomón. Pero Roboam, en vez de aligerar los impuestos, fue de mayor rigor en este sentido, ya que siguió el consejo de los amigos jóvenes y no de los ancianos. Y la tercera razón por la cual el pueblo de Israel se dividió fue que había celos entre las tribus. Principalmente fue el conflicto entre las tribus de Judá y de Efraín del norte. Y después encontré una tabla en la cual se comparan los reyes del norte y los reyes del sur. Los reyes del sur son los reyes de Judá y los reyes del norte son los reyes de Israel. E increíblemente vi que de 19 reyes de Israel, solo uno fue encontrado como bueno. Y es el rey Jehú. Y en el reino del sur, de Judá, 9 malos, 8 buenos, 1 regular. ¿Qué nos dice eso? ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? Si alguien me lidera a mí como pueblo, como rey, y es un rey increíblemente perverso, ¿qué se espera del pueblo? ¿Qué ejemplo tienen? Pero siempre ahí es donde vemos el primer error de Israel, o uno de los errores de Israel, y es que ellos fijaban sus ojos en sus reyes, pero quitaron sus ojos del Rey de Reyes. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos que como pueblo, como Israel espiritual que somos, podemos caer mucho en las mismas actitudes del pueblo de Israel del pasado. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos que somos hoy en día. Tenemos que ser luz en medio de este mundo de oscuridad. Tenemos que recordar que Dios nos ha dado una bendición a nosotros, que Dios ha extendido su amor y su bondad a nosotros. Sé que muchos de los que estamos acá hemos caído muchas veces y que muchas veces hemos recibido tal vez la corrección divina, pero todo esto ha sido siempre por amor, porque Él quiere tenerlos debajo de sus alas, porque Él me quiere a mí tener en el reino de los cielos también. Nosotros tenemos que dejar de ser un pueblo rebelde, un pueblo que al solo mirar a la vuelta de la esquina sepa que hay cosas que la traigan más y se vaya allá, o cosas que de pronto me quiten la mirada del Señor. Estos aparatos, y lo digo por experiencia personal, me quitan mucho tiempo, demasiado. Y esto para mí puede ser un ídolo. La televisión puede ser un ídolo. El trabajo es un ídolo. No, puede ser si usted lo pone como ídolo. Si algo le quita a usted el primer lugar de Dios, eso siempre va a ser un ídolo. Usted mismo puede ser un ídolo. Y nosotros pensamos que el pueblo de Israel era muy rebelde, pero si nos vemos a un espejo, yo creo que nos podemos encontrar que nosotros somos iguales al pueblo de Israel en muchos aspectos.
gracias a Dios no tenemos hoy en día reyes como los tenían antes Israel que nos invitaban a idolatrar directamente. Sin embargo, hoy en día nosotros no necesitamos que alguien nos invite a idolatrar algo, porque nosotros mismos lo podemos hacer. Y ahí es donde está el riesgo. El crecimiento espiritual es diario. El día que usted deje de acercarse al Señor, ese día simplemente va a ser como el pueblo de Israel antiguo. Nosotros tenemos que ser como el pueblo de Israel en sus mejores momentos, cuando estaba siempre arriba con el Señor. Pero el momento en que nos quitemos la mirada del Señor, en el momento en que empecemos a criticar a algún dirigente de iglesia, en el momento en que empecemos a criticar algún programa de iglesia, en el momento en que pongamos a decir chismes de otra persona, en el momento en que empecemos a sacar un poquito del diezmo para mí y otro poquito para el Señor, ahí estamos siendo como el pueblo de Israel antiguo. En Salmos 81, 11 al 16 dice: pero mi pueblo no me escuchó, Israel no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. ¿Ustedes saben qué significa que Dios lo abandone? ¿Todo por qué? Por no escuchar la voz de Dios. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar la palabra Israel por el nombre de cada uno de ustedes. ¿Está bien? Voy a empezar de nuevo. Pero mi pueblo no me escuchó. Su nombre no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Ricky quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se rendirían ante Él, pero serían eternamente castigados. Y a ti te alimentaría con lo mejor del trigo, con miel de la peña te saciaría. ¿Qué se requiere? ¿Qué nos está invitando aquí el Señor? A escuchar su voz. Pero ¿cómo voy a escuchar su voz si no lo busco en oración? ¿Cómo voy a escuchar su voz si me preocupo de lo que otros dicen o hacen contra mí? ¿Cómo voy a escuchar su voz si me dedico a decir y hacer cosas contra otros? ¿Cómo voy a escuchar su voz si un teléfono o un televisor o mi trabajo me quita el lugar que el Señor merece? ¿Cómo? Es imposible. Este mundo ofrece muchas distracciones, hermanos. Y si nosotros sabemos, este mundo está en oscuridad. Y no quiero, y el Señor no quiere, que las velas que están acá se apaguen, sino que salgan afuera e iluminen. Que sean alguien diferente, que sean ese pueblo elegido que el Señor eligió alguna vez, sobre el cual está dispuesto a derramar su bendición. El Señor siempre nos va a llamar al arrepentimiento y debemos estar dispuestos a arrepentirnos y debemos arrepentirnos de corazón. El rey, uno de los reyes que quizás más trató de hacer algo por su pueblo fue el rey Josías. Y en 2 de Crónicas 34, 29 al 31 hay una reflexión que hoy quiero que ustedes lleven en su corazón. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas y, en fin, de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor
renovó su pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Hoy es un momento para que nosotros renovamos nuestro pacto con el Señor. Es un momento en el que con todo el corazón empecemos a poner en práctica y a cuidar y a guardar los mandamientos del Señor. Es un momento en que nosotros empecemos a obedecer a Dios cabalmente, no a medias, sino 100%. Un pueblo a medias es un pueblo tibio. Ya sabemos cuáles son las consecuencias de un pueblo tibio. Dios prefiere fríos que tibios. Pero fríos sabemos que no podemos heredar el reino de los cielos tampoco. Tenemos que ser un pueblo caliente, vivo, dispuesto por el Señor. Y ahí está lo más importante, hermanos, son solo 10 mandamientos. Pero ¿cómo nos cuesta guardar esos mandamientos a cabalidad? Si dividimos los 10 mandamientos, sabemos bien que 4 son de amor al Señor y 6 de amor al prójimo. Lo cual quiere decir que para Dios es muy importante también que tú ames a tu prójimo. Amar al prójimo cuesta, pero si amamos primero a Dios, amar al prójimo será muy fácil. Y amar al prójimo también es preocuparnos por los que están afuera, por los que no conocen de Él. Esta es una tierra fértil, porque hay mucho donde tirar la semilla del Señor. Pero si nos quedamos con las semillas en nuestros bolsillos, nunca vamos a dar fruto para el Señor. Por eso hoy quiero, antes de cantar el himno final, que el hermano Iván ponga la siguiente canción y que todos los que sientan que deben renovar su pacto con el Señor en este día, se coloquen de pie y lo puedan cantar. ¿Denise o Caro?